Vamos a ver ahora el siguiente que dice, determine la derivada direccional mínima en el punto 0pi sobre 4 de la función z, que está definida implícitamente, ¿sí?, por otra función, que es la que ustedes ven a continuación, y luego la idea es indicar la dirección de la derivada. Entonces vamos a hacer paso a paso. Primero, lo que hay que hacer es encontrar las derivadas parciales de z, ¿sí?, z respecto de x y z respecto de y, ¿sí? Esto básicamente, ya que es una función implícita, vamos a crear, ¿sí?, en este sentido lo siguiente. Yo voy a tener la ecuación x por la tangente de y, ¿sí?, menos z por e a la z igual a 0. Voy a encontrar primero la derivada de z respecto de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar ambos lados de la ecuación respecto de x, ¿sí?, como si fuera una derivada común. ¿Está bien? En este sentido, tengo que decir, x va a ser mi variable, con lo cual todo lo que no sea x va a ser una constante, ergo la letra y. Entonces digo, voy a tener la derivada respecto de x por la tangente de y, ¿sí?, menos la derivada respecto de x de z por e a la z, ¿sí?, en este caso, y esto es igual a 0, ¿está bien? Y lo que voy a ver en este sentido va a ser que vamos a tener, ¿sí?, para cada una de las partes, yo sé que z es una función de x y, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que derivar ambas partes, ¿sí? La derivada acá va a tener tangente de y por la derivada de x respecto de x, que es un 1, menos, y acá tengo que usar la regla del producto para cada uno, ¿sí? Entonces digo, 1, ¿sí?, en este caso me va a quedar la derivada de z respecto de x por e a la z, ¿sí?, más z por la derivada de e a la z respecto de x, ¿sí?, y luego todo esto igual a 0, ¿está bien? Me va a quedar básicamente de esa forma, ¿sí?, las derivadas en ambos lados, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, esto acá puedo usar la regla de la función implícita, donde si digo la derivada respecto de x de e a la z, esto puedo decir que va a ser e a la z por la derivada de z respecto de x. Estoy usando la regla de la cadena, ¿se ve? Pensando mi función como una composición, ¿está bien? Entonces me queda la tangente de y menos la derivada de z respecto de x por e a la z más z por e a la z por la derivada de z respecto de x igual a 0. ¿Bien? Es una manera, hay varias, pero esta es una manera bastante simple y bastante directo al grano, ¿sí? Es una manera muy digamos, directa de poder hacer las cuentas sin problema, ¿está bien? Bueno, y lo que vamos a tener en este caso va a ser la tangente de y, ¿sí? Puedo sacar la derivada de z respecto de x y e a la z como factor común. Acá me va a quedar 1 más z igual a 0. Y lo que voy a hacer es despejar, ¿sí?, este término, la derivada de z respecto de x de la ecuación. Entonces, paso tangente, restando, despejo los números, o sea, esto me queda e a la z por 1 más z, que esto es igual a la tangente de y. Y finalmente me queda que la derivada de z respecto de x me va a quedar la tangente de y, todo esto dividido, e a la z por 1 más z. ¿Está bien? En limpio me va a quedar dicha derivada. Luego voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con las derivadas respecto de y, ¿sí? Entonces vamos a venir de este lado, voy a derivar respecto de y, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, la derivada respecto de y, ¿sí?, lo mismo de este lado. Entonces esto me queda x por la derivada de la tangente de y respecto de y menos la derivada respecto de y de z por e a la z, que esto es igual a 0. ¿Bien? Y ahora aplicando las reglas, esto me queda x por 1 sobre coseno cuadrado de y, ¿sí?, menos, y acá es el mismo concepto, ¿sí?, es exactamente lo mismo que hicimos, el mismo desarrollo que hicimos con x, con lo cual simplemente para simplificar lo que voy a hacer es reemplazar, copiar textual lo que hicimos hace un rato, pero en este caso va a ser con la variable y, ¿está bien? Entonces me va a quedar la letra y, y acá, y esto es igual a 0, me va a quedar algo de este estilo. Y de vuelta a despejar la derivada de z respecto de y, que esto en limpio me queda como x, ¿sí?, dividido coseno cuadrado de y por 1 más z, todo esto por e a la z. ¿Vale? Me van a quedar las dos derivadas de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a colocar las dos, ¿sí?, en ambas partes, ¿sí?, la derivada respecto de x, y luego la derivada respecto de y, ¿sí?, y vamos a ver lo siguiente, ¿sí?
Ahora, básicamente lo siguiente sería tratar de decir, nuestro punto es el 0 en pi sobre 4. ¿Cuánto tendría que valer en z, perdón, para que la ecuación nos quede con z, ¿verdad? Entonces vamos a venir a este lado, ¿sí? Y la idea sería reemplazar en este punto, ¿sí? Entonces vamos a venir acá y esto nos queda 0 por la tangente de pi sobre 4 menos z por e a la z, que esto es igual a 0, ¿sí? O sea que esto nos queda z por e a la z, que es igual a 0, y básicamente nos da que z va a valer 0 porque, ya les digo, e a la 0 no se anula nunca y el único de los que puede ser es ese. Y el punto en este caso nos queda finalmente como 0, pi sobre 4 y 0, ¿sí? En el amplio margen de cosas, ¿ok? Y ahora, para hacer las derivadas parciales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, reemplazamos, ¿sí? Entonces, la derivada de z respecto de x en el 0 pi sobre 4, lo que voy a hacer es reemplazarlo aquí arriba, ¿sí? Entonces, esto me queda la tangente de pi sobre 4 sobre e a la 0 por 1 más 0, que esto me queda con 1. Y luego la derivada de z respecto de y en 0 y pi sobre 4, que esto me va a quedar como 0 sobre todo lo que está aquí abajo, que es distinto de 0, y me queda directamente como 0. ¿Está bien? O sea que el gradiente de la función, ¿sí? Z, me va a quedar con 1, 0. ¿Está bien? ¿Por qué decimos que es la dirección de máximo crecimiento? Vamos a las fórmulas un segundo, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Fíjense en nuestro resumencito, ¿sí? Que si la función admite gradiente, ¿sí? Vean estas dos proposiciones, ¿sí? Si la función admite gradiente, ¿sí? Si existe derivada máxima, la derivada máxima, ¿cuándo se alcanza? Justamente en la dirección del vector gradiente, ¿sí? Entonces nos dice, la derivada máxima se alcanza en la dirección del gradiente, que es la que vemos acá, obviamente si el gradiente no es nulo. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente vale 1, 0, ¿sí? Y su valor, o sea, el valor de la derivada es simplemente la norma de ese vector. O sea que la derivada máxima nos va a quedar como la norma del vector gradiente, que en este caso estamos evaluando entre 0 y pi sobre 4, y esto nos queda como 1, ¿sí? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada, que simplemente queda con 1. Y la dirección es, como lo indica acá, es un vector unitario, ¿sí? O sea que esto sería el gradiente de z, estamos viendo gradiente de z sobre su norma, o sea que esto me queda, ¿sí? Como el 1, 0 dividido 1, que esto me queda como 1, 0. Pero esto es la dirección máxima, ¿sí? Si hablamos de la dirección mínima, es exactamente lo contrario, ¿sí? En este caso nos queda B2, vamos a llamarlo así, B2 y B1, menos el gradiente de z sobre la norma del gradiente de z, o sea que esto me queda directamente menos 1, 0. Y ese es el vector donde tenemos el mínimo, ¿sí? O el mínimo crecimiento. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.